Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría seguir estudiando el libro de Levítico. Ciertamente el libro de Levítico viene a mostrarnos el gran peso y la fealdad del pecado, pero también el alto valor del sacrificio de Jesús, que fue suficiente una vez para pagar por esa carga, ese peso del pecado que nos ha separado de nuestro Dios. Meditando en el libro de Levítico, nos podemos dar cuenta con mayor amplitud de cómo este libro era una prefiguración del sacrificio de Jesús. Todo ya estaba establecido por el Señor. Y el Señor en cada uno de estos sacrificios estaba señalando a Cristo, ese sacrificio perfecto del cual usted y yo somos receptores el día de hoy. Levítico 5 viene siendo un seguimiento de Levítico 4, que es la ofrenda por el pecado. Sin embargo, en Levítico 5 nos muestran actos específicos cometidos ya sea por ignorancia o por descuido, y también nos muestra aquellos ofensas por actos no específicos. Como seres humanos que somos, nosotros estamos corrompidos por la naturaleza pecaminosa. Es imposible para nosotros agradar a Dios, ya que no tenemos capacidad de hacerlo por la naturaleza pecaminosa. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Es únicamente a través del sacrificio perfecto de Jesucristo que nos ha librado de toda la contaminación, de la culpa, de la condenación del pecado, que nosotros podemos venir siendo limpios delante del Señor, y es así la única manera en que podemos agradarle, y por medio de su Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Isaías 64:6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Por tanto, nuestras obras jamás podrían habernos limpiado o librado del pecado. No somos aptos para ello, no calificamos para ello. Únicamente la sangre de Cristo, es únicamente su sangre, y es únicamente por su gracia, por su misericordia y por su amor que Él nos ha librado y que Él nos ha salvado. No es nada de lo que nosotros hayamos hecho o que podamos hacer. Por supuesto, una vez que entendemos esto y que venimos en arrepentimiento a Cristo y confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y es ahí que comenzamos una relación de cercanía con el Señor, en la cual nosotros debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y eso conlleva a que nosotros le obedezcamos por amor, no por obligación. Así que Levítico 5 nos muestra 4 actos de ofensa específicos y nos muestra la manera como poder cubrir esa ofensa o ese pecado. El primero de estos 4 nos habla de un pecado de omisión, y nos dice Levítico 5:1: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Así que una persona que había sido testigo de algo, pero se negara a testificar en perjuicio de la persona, esto
le cargaba como una culpa a esa persona que se había negado a testificar. Santiago 4:17 nos dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Proverbios 6:17 nos habla de 7 cosas que Dios abomina y las especifica muy claramente. Nos dice Proverbios 6, del 16 al 19: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Así que aquí se nos menciona Proverbios 6:19, el testigo falso que habla mentiras. Estas son las cosas que Dios abomina y creo que son una guía para que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos y reconocer qué áreas de nuestra vida necesitan ser confesadas como un pecado como resultado de sentir ese arrepentimiento y traerlas delante de Dios para no permanecer en ellas más. Segunda ofensa aquí mencionada es sobre las impurezas y nos habla de haber tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia o de animal inmundo o cadáver de reptil. Esta ley estaba mostrando una indicación para mantenerse saludable, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico, ya que son muchas las enfermedades que se pueden adquirir manipulando un cadáver. En el libro de Jueces nosotros encontramos la historia de Sansón. Es el hombre más fuerte que ha existido y vemos cómo Sansón, siendo escogido como juez para Israel, fue apartado y desde muy pequeño el Señor les indicó a sus padres que él iba a ser nazareo. El nazareato era una manera de apartarse para Dios completamente e involucraba que debía abstenerse de vino esta persona, no debía cortarse el cabello y tampoco debía tocar cadáver. Sin embargo, vemos que la vida de Sansón fue una vida de constantemente estar estirando los límites que el Señor había puesto para protegerle. Porque ciertamente todas estas leyes que el Señor está dando son leyes que vienen a conformar como un cerco a la vida de las personas para que no fuese transgredido y no fuesen afectados, porque la transgresión, el violar los derechos de Dios y de otras personas viene a repercutir en nuestras vidas. Cuando el Señor nos da mandamientos, nos ordena cosas, nos da indicaciones y directrices, no es porque quiere ser egoísta, es porque quiere protegernos, y de esta manera él estaba dando indicaciones a Sansón de cómo mantenerse apartado de todas las impurezas y de esta manera poder servirle como instrumento que él había escogido para ser juez de Israel. Sin embargo, a lo largo de su vida, ustedes lo pueden leer en el libro de Jueces 13 al 15, Sansón siempre estuvo transgrediendo esos límites. Poco a poco él iba saltándose la barda hasta el punto que vino a sufrir terribles consecuencias por no ser obediente. Así que en este libro de Levítico se expone esta ley de no tocar cadáver de animal. La tercera ofensa se refiere a no tocar inmundicia de hombre.
nosotros permanentemente estamos en contacto con cosas impuras y quizás no estamos conscientes de ello. Y no solo es en lo físico, sino también en lo espiritual. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con no contaminarnos de lo que vemos, de lo que pensamos y de lo que escuchamos. Salmo 19:12 dice: ¿quién puede conocer sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. El Señor es quien nos puede revelar todo aquello que no está correcto, porque muchas veces nosotros actuamos ciegamente y hacemos cosas por hábitos sin darnos cuenta que estas cosas no agradan a Dios. Así que estemos alerta de aquello inmundo o de aquello impuro con lo que nosotros podamos estar ligados. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. En el Salmo 51, el rey David nos dice en el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el profeta Isaías, en Isaías 1:16, nos habla y dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Cuántos de nosotros queremos comer el bien de la tierra? Queremos vivir en esta tierra sabiéndonos bendecidos del Señor y gozándonos pues estamos permanentemente cercanos a Él. Es necesario que nos limpiemos. ¿Cómo podemos limpiarnos? Con guardar su palabra, con permanecer de cerca a Él, con cambiar muchos de nuestros hábitos, permitir que el Señor sea el que nos transforme, teniendo delante de nosotros su imagen y creciendo de acuerdo a su imagen. El cuarto pecado que es mencionado en Levítico 5 nos habla acerca del juramento, acerca de jurar a la ligera, y nos dice Levítico 5:4: si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. No sea que nos atemos con los dichos de nuestra boca, como dice Proverbios 6:1-2. Un juramento viene a ser una manera de poder convencer a otra persona que lo que estamos diciendo es la verdad. Pero es necesario llegar más allá del sí y del no. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos comportarnos con tal integridad que no tengamos que convencer que lo que estamos diciendo es cierto. Mateo 5:37 nos dice: sea vuestro hablar sí, sí o no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Así que no hablemos a la ligera. Es más, aún ni cantemos a la ligera. Muchas de las alabanzas y adoraciones que nosotros entonamos al Señor nos pueden comprometer
con algo que no estamos conscientes que lo estamos diciendo, que lo estamos expresando. Así que cantemos con entendimiento, sabiendo que lo que estamos diciendo, que lo que está saliendo de nuestra boca, aun cuando sea siguiendo una canción, es cierto. Tras haber expuesto estas 4 ofensas que requerían un sacrificio, una expiación, Levítico 5:5 nos habla de la importancia de confesar primero aquello en que se pecó antes de hacer la expiación. Y esto nos lleva a entender que para ser partícipes de ese sacrificio de Jesús, tenemos que estar primero conscientes de la culpa que ese pecado ha traído a nosotros y debemos confesarlo, es decir, debe haber arrepentimiento. No solo venir al sacrificio y hacer memoria del sacrificio como parte de un rito, sino como producto de saber que nosotros estamos arrepentidos por aquello que se ha salido de la voluntad del Señor, de lo cual nosotros hemos participado. El arrepentimiento y la confesión preceden al sacrificio. Seguidamente, Levítico 5 expone el tipo de sacrificio y nos dice que debía ser por el pecado cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y era el sacerdote el que debía hacer esa expiación por el pecado, y que si no tuviese un cordero, entonces debía traer 2 tórtolas o 2 palominos. Uno debía ser para expiación y el otro para el holocausto. Vimos en Levítico 1 a qué se refería esta ofrenda llamada holocausto. El sacerdote estaba encargado de arrancar de su cuello la cabeza, pero no separarla por completo, solo a manera de poder sacar la sangre y rociarla sobre la pared del altar. Lo sobrante de esta sangre debía ser vertido al pie del altar, y esto era por expiación. Una vez hecho este rito de expiación, se debía hacer el holocausto conforme al rito. En el holocausto recordemos que era una ofrenda de consagración total, y en esta ofrenda del holocausto se quemaba todo, se ponían por piezas sobre el altar las piezas del animal y se quemaba todo excepto la piel. Jesús cumplió estas ofrendas. Su sangre fue derramada sobre esa cruz y también su cuerpo fue molido y fue herido en sacrificio por cada uno de nosotros para poder redimirnos. Él tomó nuestro lugar. Levítico 5 también nos habla que si no tuviese suficiente la persona para 2 tórtolas o 2 palominos, entonces presentaría una 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. Una efa de flor de harina eran 22 litros, una medida de volumen, así que una 10ª parte era como el equivalente a 2.2 litros. Esto es lo que se debía poner de harina sobre el altar. Sin embargo, a esta ofrenda no se le debía mezclar aceite. Recordemos que en Levítico 2 vimos esa ofrenda de cereal u ofrenda vegetal que sí involucraba el mezclarle aceite, que representaba al Espíritu Santo. Y tampoco se debía poner incienso como en esa ofrenda de Levítico 2, porque esta ofrenda es para expiación, así que lo que estaba señalando es el pecado. El sacerdote debía tomar un puño lleno de esta harina para memoria de él y la debía hacer arder sobre el altar
como esa ofrenda encendida a Jehová, que es para expiación. Finalmente, el capítulo 5 del libro de Levítico nos habla acerca de esas ofensas no específicas, de pecados cometidos por yerro. Recordemos que pecados cometidos por yerro son aquellos pecados cometidos por ignorancia o por descuido. Y cuando estos pecados involucrasen el afectar a otras personas, entonces, además del sacrificio, además de sacrificar un carnero sin defecto de los rebaños, él debía pagar lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadir una quinta parte. Esto debía ser dado al sacerdote, y el sacerdote haría expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Es decir, debía de tener una manera de recompensar por el daño que había sido hecho. Debía haber una compensación, es decir, lo que había hecho más una quinta parte. Levítico 5, a lo largo de este capítulo, nosotros vemos que hace énfasis en el entender el pecado cometido. Hace énfasis en que se comete el pecado, no se da cuenta de ello en el momento, pero nos dice, y si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros debemos estar alerta ante todo aquello que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios y no obviarlo, no hacernos de la vista gorda ante nuestras faltas. Sabemos que en el Señor, que en Cristo Jesús, abogado tenemos, y que podemos venir a Él con toda confianza, reconocer nuestro pecado, porque aquel que encubre su pecado no va a prosperar. Sin embargo, el que lo confiesa recibirá perdón y será prosperado. Así que no nos ceguemos, no mantengamos pecados ocultos, traigamos a la luz de Cristo cada uno de aquellos secretos dentro de nuestro corazón que vienen a estorbar esa correcta relación con Dios. El sacrificio está hecho, el sacrificio de Jesús está hecho. Sin embargo, es necesario que nosotros vengamos a los pies de Cristo y saquemos a la luz todo aquello que está oculto, y no nos ceguemos ni justifiquemos lo que hemos hecho que no está correcto, porque esto nada más va a causar en nosotros un terrible estorbo de tener una relación correcta con nuestro Señor. Recordemos que la comunión íntima de Dios es para con aquellos que le temen. El temer a Dios significa reverenciarlo, significa no querer ocultar nada de Él, y realmente sería irracional ocultar cosas de Dios porque Él lo sabe todo. Es mejor que las traigamos a la luz, que las confesemos y saber que en Él tenemos perdón y que no tenemos que cargar con culpas porque hemos sido perdonados por su gracia. Él nos ha hecho libres del pecado y nos ha dado el regalo de la salvación y el gran privilegio de poder ser cercanos de Él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Sigamos adelante, expectantes de todo lo que el Señor nos está develando a través de su palabra. Les amo mucho.